Saludos, queridos estudiantes del recinto universitario de Mayagüez. Bienvenidos a su primer festival digital de cine puertorriqueño del recinto universitario de Mayagüez de nuestra Universidad de Puerto Rico. Es para nosotros un gran placer, y cuando digo nosotros, me refiero particularmente a mí, Roberto Ramos Perea, soy dramaturgo, soy estudioso de la historia del cine y del teatro, y del Instituto Tapia, del cual soy presidente, que está encargado, este instituto, de la difusión, la protección y ofrecer educación sobre lo que es la literatura dramática puertorriqueña. La literatura dramática puertorriqueña incluye no solamente aquello que se presenta en el teatro, sino también lo que se proyecta a través de los guiones cinematográficos que constituyen una importantísima fuente de lo que es literatura dramática. El Instituto Alejandro Tapia y Rivera desarrolla sus actividades en torno al teatro y al cine nacional, así como al teatro y el cine de los afrodescendientes, el teatro y el cine que se proyecta de todas las épocas, desde las clásicas hasta las contemporáneas, y así por el estilo. Nuestra misión es tener un panorama completo de todo lo que significa la literatura representativa de nuestra querida nación. Hemos sometido esta importante propuesta al recinto universitario de Mayagüez para ofrecerles a ustedes una muestra de lo que es el cine puertorriqueño, tanto en sus clásicos más apreciados, como lo son Ayer Amargo, del año 1959, como lo que será una de nuestras películas más celebradas en nuestra historia, que se conoce con el título de El Chata, la última película de Gustavo Ramos Perales, quien ha sido hasta este momento la película puertorriqueña más premiada en todos los festivales del exterior. Queremos ofrecerle en este primer festival un panorama, una muestra pequeña de cada uno de los procesos de desarrollo de lo que ha sido la historia de nuestro cine. Así que esperamos que la disfruten y estamos seguros de que así será. La película que veremos hoy se titula El Derecho de Comer, una producción puertorriqueña de 1968, producida por Arturo Correa y su compañía de filmaciones puertorriqueñas. Arturo Correa fue uno de los grandes actores de lo que se llamó esa nueva ola del cine de los años 60, que traía toda la influencia del cine mexicano. De hecho, Arturo Correa, como ya hemos dicho en otras ocasiones, se le decía el galán puertorriqueño del cine mexicano. Él tenía la extraña idea, o la utópica idea, de convertir a Puerto Rico en un centro de filmación cinematográfica muy a lo que sería Azteca Films o esas grandes corporaciones de cine mexicano en las que él había trabajado. Y cuando se dio cuenta de que el sueño que tenía era un poco imposible, por primero la poca cooperación del gobierno y en segundo el poco capital que tenía para desarrollar una industria cinematográfica puertorriqueña, pues no persistió de la idea, pero tampoco le dio la grandeza que él quería darle. Así que se limitó a producir cerca de 3 o 4 películas que, si bien no eran películas de respuestas masivas, sí crearon una nueva poética cinematográfica puertorriqueña que se le dio a llamar el cine agogó. El cine agogó, Arturo Correa junto a Paquito Cordero, desarrollaron una cinematografía donde lo importante de las películas no era de lo que trataran, sino las personas que ponían en las películas. Y muchas de estas personas eran o cantantes que estaban en desarrollo o personas del carácter público, de la farándula de la televisión en esos momentos. Y vamos a tener películas protagonizadas por importantes cómicos y actores de la televisión de ese momento, como Adalberto Rodríguez, nuestro queridísimo Machuchal. Vamos a tener a Chucho Avellanet. Y en el caso del Derecho de Comer, Arturo Correa se vale de una jovencita de nacionalidad cubana que había acabado de llegar en esa oleada de actores y cantantes que nos llegaron a Puerto Rico luego de la Revolución Castrista en el año 59, y que ya traían una experiencia de alguna manera de hacer tanto teatro como televisión como cine en La Habana o en todas las demás provincias de Cuba. Entre esas muchachitas estaba una que se llamaba Lisette. Lisette era en ese momento la pareja del Chucho Avellanet. Eran una pareja cuya vida era pública y estaba en la comidilla de las revistas de farándula,
y los medios y los productores no perdían oportunidad de presentarlos a ambos, a uno en sus películas, a Lisette en las otras, en algunas películas estuvieron juntos, para lograr esa atracción, para lograr que el público se sintiera identificado con la ingenuidad y el romanticismo que esta pareja proyectaba en los medios de comunicación y en los medios de entretenimiento. No es menos cierto que la unión de esta pareja también contribuyó a esa generación de cine a gogo. ¿Qué definimos? ¿Qué entendemos sociológicamente por esta generación a gogo? Pues mira, vamos a tener películas como Libertad para la Juventud, las películas como El Jíbaro Millonario, donde protagonizaba Machuchal, películas como Tres puertorriqueñas y un deseo, diferentes películas que mostraban el mundo de los aparentes hippies de los años 60 en su mundo de enajenación, en su mundo de baile, de francachela, de aventuras, de drogas, de 20 cosas que la juventud en aquel momento parecía destacar, pero que en el fondo escondía una extraña intención de enajenación. No nos olvidemos que en los 60 comienza la guerra de Vietnam. En el año 65, 66 comienzan los primeros avances de las tropas norteamericanas en territorio vietnamita y empiezan a regresar los soldados, tanto puertorriqueños como americanos, de ese terrible frente de guerra en el que los americanos salieron muy mal parados. Al mismo tiempo vamos a tener una serie de revueltas estudiantiles en la Universidad de Berkeley, en California, en diferentes universidades, en Columbia, en New York, donde los estudiantes se levantaban en armas contra el gobierno imperialista, represivo y excesivamente capitalista de lo que era el Estados Unidos de ese momento, o, como bien conoceríamos, la presidencia de ese hombre terriblemente nefasto para la historia norteamericana que fue Richard M. Nixon. Así que eso levantaba los ánimos de una juventud guerrera, revolucionaria, que veía en el triunfo de la Revolución Cubana una posibilidad de muchísimas otras cosas, incluso aquí en Puerto Rico. Pues, ¿qué hizo el cine? ¿Qué hizo la televisión? Contrarrestó esos efectos y esos deseos de esa juventud con películas ciertamente enajenantes. Enajenantes de esa realidad sociopolítica, enajenantes de esa realidad revolucionaria que se estaba dando en una juventud muy despierta, muy inteligente. La década del 60 fue una de las décadas más turbulentas de la historia del siglo XX. Y precisamente por esa dicotomía, por esa dualidad que se va a reflejar en el mundo del entretenimiento. Así que este mundo del cine a gogo va a ser un mundo donde nos va a presentar una juventud ajena completamente a la verdadera juventud que estaba en las calles luchando tanto por la independencia como por la justicia, como por la revolución. Y nos va a presentar muchachitos enajenados, románticos, enamorados. Y en esta película, El Derecho de Comer particularmente, nos presenta a una muchachita llena de sueños de ser estrella de cine, de ser estrella de la canción, que está interpretada por Lisette, que se une a este comediante, cuyo nombre real era René Rubiela. Y René Rubiela desarrolla un personaje que fue muy simpático en su momento. Ese personaje se llamaba Findingo Lengua Muerta. Findingo Lengua Muerta se caracterizaba por ser un pobre mendigo de las calles que siempre estaba soñando con su comida, con su muslito de pollo, con su cuajito, con su chicharroncito, porque siempre tenía hambre el pobre hombre, ¿no? Y entonces estos dos personajes se unen en una amistad muy singular y muy particular, donde incluso ambos entran a trabajar a una casa de ricos y se enteran de todos los chismes y de todas las entretelas amorosas e infidelidades de este matrimonio rico, ¿no? Aristócrata. Y estos dos personajes se enfrentan a una serie de aventuras en las que unidos desarrollan y van consolidando una amistad muy profunda. Esta película gozó también no solamente de la actuación de Lisette, sino de otros actores cubanos como Maribella García, por ejemplo, como el propio Findingo, René Rubiela, quien había nacido en Cuba de padres puertorriqueños. Él no emigró con la Revolución Cubana, ya él había estado en Estados Unidos en la década del 54 y fue llamado por varias estaciones de televisión y de trabajo en la industria del entretenimiento aquí en Puerto Rico. Y
falleció hace apenas unos 10 años. Don René Rubiela se destacó muchísimo por su trabajo como periodista de farándula, como escritor de noticias de carácter cultural, entrevistador, y también obviamente hizo las veces de actor. En esta película vamos a ver una caracterización muy humana, muy honesta, muy sencilla, de un personaje que gustó mucho y todavía de alguna manera se le recuerda, y todavía incluso se usa el nombre de Findingo para nombrar despectivamente a alguien que siempre tiene hambre o a alguien que siempre está mendigando, ¿no? Ah, ese es un Findingo, ¿no? O es como Findingo, ¿no? Así que ese personaje, René Rubiela, lo crea en el mismo ánimo en que se crearon personajes importantes como Diplo, como Ramón Ortiz del Rivero crea Diplo, y todos estos personajes de la televisión que sentaron pauta y quedaron en la memoria de una época que se destacó precisamente por sus carencias, sus conflictos, sus terribles choques generacionales y finalmente una formación de una identidad puertorriqueña que no estaba exenta de conflictos. Con ustedes, El Derecho de Comer.